Hola, muy buenas noches, buen domingo y espero que hayan tenido los papás un gran día del padre, con afectos, está bien, con reuniones acotadas al círculo familiar, a los que viven en casa, pero que haya sido un lindo día, un día de intercambio, de comunidad, de contactos, de contarse cosas, de hablar, porque hay que aprovechar esas fiestas. Yo no estoy en contra de los días con esas cuestiones comerciales que se achacan. Es así en todo el mundo, en todo Occidente. Hay cosas que no se puede remar contra la corriente. Pero uno debe aprovechar por ahí esos días para darse más tiempo para la charla, para no apurar el último bocado y partir, sino para relajar. Es tan linda la sobremesa en familia, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos donde el diálogo está acotado, porque ¿qué pasa? Diálogo presencial. La pandemia nos obligó a hablar menos presencialmente con los que uno más quiere. Vos tenés la familia con la que vivís, si tenés la suerte de vivir en familia, y después la charla con los amigos, el café con los amigos, chau, prácticamente no hay espacio para eso. Pero bueno, ojalá hayas tenido un lindo día desde ese punto de vista, ¿no? En estos días con nuevas medidas, ¿está la política metida en medio de la cuestión de la pandemia? ¿Está metida la política en la cuestión de las medidas electorales? ¿Está la campaña electoral? ¿Nos queremos diferenciar? ¿Nos queremos ser parte del rebaño? Sin duda la campaña tiene que ver con todo esto. Los otros días Cristina Fernández pidió que sacar a la pandemia y el coronavirus de la política y de la campaña electoral. Es un buen deseo, pero yo le diría que es imposible. Si ves lo que pasó en el mundo en estos últimos 15 meses, 18 meses, a donde hubo campaña, estuvo el coronavirus, estuvo el tema de cómo gestionás y cómo enfrentás y cómo afrontás el problema. Es imposible no tocarlo y es imposible que los gobiernos no piensen electoralmente. Es de una ingenuidad total decir deben abocarse a la campaña y no mirar a las elecciones. Chicos, eso no se puede hacer. La política está diseñada para estar en el poder. Quien se dedica a la política tiene como objetivo administrar el poder. Y administrar la pandemia es administrar el poder. Sobre todo cuando hay una elección en el medio. Eso no está mal. Lo que sí deben ser eficientes en la realización y en lo que se hace todos los días. En Córdoba pasó algo porque el aumento fue exponencial, fue superior al de todo el país casi. Entonces hay que corregir el error. Nadie lo hace a propósito, ni nadie lo hace con mala intención. Habría que estar totalmente enfermo para pensar que el gobierno provincial quiere dañar a la provincia. Lejos de ahí, totalmente lo contrario. Pero hubo errores. Y los errores pueden subsanarse o no. Depende de la capacidad de gestión. Me voy a hablar con las invitadas del caso. Hoy tengo dos mujeres en la mesa. Legisladora provincial, Nadia Fernández. ¿Cómo estás, Nadia? ¿Qué tal? Gracias por estar, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? Este programa, confieso, está grabado, pero pero buenas noches. Pero buenas noches porque salimos el domingo a la noche. Pero hay que decirlo porque uno debe ser fiel, no hay que mentir, ¿no? Y Miriam Purunoto, intendenta, te agradecemos mucho la presencia en el programa, intendenta de Juárez Selman, claro, una de las intendencias próximas a Córdoba, del Gran Córdoba, también sufriendo todos estos problemas de la pandemia, como sufren todos los intendentes, ¿no? ¿Cómo llevas el día a día?
Bueno, buenas Miriam. noches y la verdad que un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, la verdad que lo llevamos las 24 horas. Como bien decías vos en la presentación recién, o sea, a lo mejor con muchos errores, con algunos aciertos, pero conociendo de qué se trata esto de la pandemia, ¿no? La verdad que cuando asumimos en diciembre del 2019, la última asunción que tuve, y los intendentes que arrancaron nuevos en eso nunca pensaron que nos íbamos a encontrar con una cosa así. Y todos vamos aprendiendo. Y es muy fácil hoy en día criticar las acciones que tuvimos durante la pandemia con el diario de lunes. Pero es complicado en el momento de tomar las decisiones. Y se hace difícil cuando tenés que cuidar la salud de tus vecinos, pero también la economía. Nosotros no somos países europeos donde si no vas a trabajar tenés un subsidio que te va a contener, sino que son subsidios que son mucho más chicos, que son como para salir del paso, pero que con eso no podemos vivir, ¿no? ¿Cómo derivan, dónde derivan los pacientes si es que los derivan? Y la verdad, si estamos derivando, nosotros por la proximidad, ser parte de Gran Córdoba, tendría que ser Córdoba capital, pero en este momento que estamos con prácticamente las camas agotadas, es donde sale la derivación. Puede ser Altagracia, Villa del Rosario, Cosquín, o sea, a donde sale la derivación, ahí tenemos que terminar. ¿Y cuántas camas tiene en tu ciudad? Estación Juárez Selman depende directamente de los hospitales provinciales de Córdoba Capital. Tenemos centros de atención primaria de salud, 5 dispensarios en cada núcleo urbano, pero que no tenemos internación. No tienen internación. No tenemos Entonces internación. van y tenés ambulancias para repartir o contratás del No, servicio. tenemos 3 servicio ambulancias municipales, una que está habilitada 100% para pacientes COVID y las otras 2 para atender las otras urgencias, ¿no? Porque no nos olvidemos que si bien tenemos que dedicarle mucho tiempo a la pandemia, pero nosotros tenemos que estar atendiendo a la necesidad del vecino día a día. Y aparte pensar en la pospandemia, porque no nos puede agarrar una pospandemia sin planificar y sin estar preparado a lo que se viene, que no va a ser lo mismo, prácticamente eso seguro. ¿Qué tanto daño a la comunidad, a la ciudad, la caída de la economía por esta situación, ¿no? Por las limitaciones y las restricciones? Y sí, la verdad que muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando que nuestra población de 20.000 habitantes, la mayoría son subcontratistas, trabajan en negro, son albañiles, empleadas domésticas, entonces fueron los que primeros que se vieron afectados. Así que cuando me llegaban mensajes que tratábamos de asistir, nosotros todos los vecinos, y me decían, Miriam, necesito algo para comer, pero estuvieron repartiendo el bolsón del Paicor, vos no llegaste, ¿qué pasó? No, yo nunca noté a mi hijo en el Paicor porque yo tenía para darle de comer. Y ahora mi mujer no trabaja y yo tampoco, por eso tengo que recurrir a vos. Entonces, cuando vos veías esas cosas, vos decías, miércoles, estamos complicados, ¿no? Porque había ese dejo de dignidad, porque muchas veces tomó como el Paicor una falta de dignidad para que era laburante del puchito del día a día, y bueno, y tuvo que salir a pedir, pero ha sido es preocupante hoy en día también, ¿no? Nadia es legisladora del justicialismo y es una militante del sector del esquerdetismo y milita con Alejandra Vigo y tiene mucho que ver en lo que es ese sector. Por eso desde ese punto de vista te pregunto, Nadia, ¿cómo hace el gobierno para equilibrar la salud con la economía, que es el gran debate, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos qué priorizamos, qué no priorizamos, cuánto tiempo? Bueno, la verdad es que los estados con la pandemia se han puesto a prueba y hoy hay que agradecer que se hayan tomado decisiones inteligentes que fortalecen el sistema sanitario para no estar en una situación mucho más grave cuando uno compara con otros distritos en la Argentina, ¿no? Pero la verdad es que es una decisión de todos los días. El Ejecutivo, la mesa de acción de seguimiento sanitario, donde está compuesta por intendentes, por legisladores y por miembros del Ejecutivo, van tomando decisiones, algunas de ellas muy antipáticas, como las restricciones que afectan claramente a la economía. Se trató de resguardar todos los sectores que fueran posibles, el metal mecánico, el agro, fueron sectores en donde se pudo funcionar en la mayoría de los casos, pero hay otros sectores que no, lamentablemente, en donde los contagios y la circulación es importante. Es una decisión que hay que tomar todos los días, monitorearla, medirla.
Me parece que es importante acompañar con medidas sanitarias como los testeos. Yo recién escuchaba, bueno, la cantidad de testeos, por la cantidad de testeos es que tenemos la cantidad de casos, ¿no? Y eso también me parece que es importante destacarlo. Hay que reforzar los testeos hasta tanto lleguen las vacunas y me parece que son medidas que siempre se tienen que tomar de manera combinada y en diálogo permanente con los sectores que se ven afectados, con políticas de contención, de subsidios, de acompañamientos en cuanto a materia, digamos, en materia impositiva, fiscal. Me parece que, bueno, que tiene que haber señales, hay señales importantes y quizás haya que sostenerlas durante un tiempo más. Bueno, pero es una decisión en donde son decisiones que hay que tomar cotidianamente, semanalmente, revisarlas, pero por otro lado saber que esta pandemia ha puesto en jaque a todos los estados en todas sus administraciones y nosotros tomamos medidas, si se quiere, de emergencia el año pasado que hoy nos permiten también transitar esta segunda ola por lo menos con algunas seguridades, ¿no? Nadia, el jueves pasado estuvieron en Córdoba trayendo vacunas, vino el ministro Guado de Pedro, el ministro del Interior, vino el ministro de Salud, vino la titular del PAMI. Digo, ¿se politizó la visita? No, creo que no. Se podría haber politizado. Me parece que fue una buena señal, a mi criterio, fue una buena señal después de una serie de críticas que se hicieron. Fuertes, ¿no? Sí. En cuanto al accionar, un tanto injustas, desacertadas. La realidad es que cuando se hablaba de la cantidad de casos, del aumento de la cantidad de casos, también había que decir que se estaba testeando más que cualquier otro distrito, lo cual supone importantes inversiones. Había que decir también que lo dijo la ministra ese jueves, la ministra de Salud, que Córdoba tiene la mayor capacidad de camas después de la ciudad de Buenos Aires. Y de vacunación. Y de vacunación. Yo elogio mucho eso. Y en eso, bueno, es el esfuerzo de todos. Francamente, independientemente de las extracciones partidarias de las fuerzas políticas, hay que decir que los encargados de los ejecutivos en las administraciones municipales y el Ejecutivo Provincial están trabajando codo a codo, bueno, corrigiendo lo que hay que corregir y monitoreando resultados. Y eso me parece que en este sentido es fundamental. Fortalecer el sistema sanitario, no hacer política con la campaña, con la pandemia, es una aspiración, pero es una aspiración que supone un esfuerzo de cada dirigente de tomarse en serio esto, ¿no? Sí, pero vos mirás el mundo, es un eje de campaña. Sí. En Estados Unidos fue el eje de la campaña, entre Biden y Donald Trump, fue el eje de la campaña. Es decir, eso no sé si está bien o está mal, pero digo, la cosa es que la realidad se da y no la podés evitar, ¿no? No sé. Sí, también es cierto que lo que no puede pasar es que en Estados Unidos también había un sector que perdió, que era negacionista, si se quiere, en relación a sí, claro, yo no quiero meterme con eso porque es otro problema, ¿no? Pero bueno, me parece que en esto lo que hay que tratar es de no incurrir en discursos reaccionarios, negacionistas. Uno puede criticar y pensar cómo, o suponer cómo deberían hacerse las cosas. Lo cierto es que en este sentido me parece que cada dirigente en su lugar tiene que hacer sus aportes con calidad y con nivel para aportar, justamente. Me parece que nadie quiere que esto salga mal, ¿no? Porque la verdad es que cuando contemos, me parece que esto va a pasar. Y la pandemia son un montón de... hace poco leí un artículo que decía, la pandemia, uno se acuerda de las guerras, pero no de las pandemias. Y en las pandemias hay un montón de tragedias individuales. Cada familia que tiene un enfermo, que tiene un fallecido, un ser querido, hay hijos que perdieron a sus padres en un mismo fin de semana. Y esos dolores, que son silenciosos, que no los vemos, que no se cuentan, bueno, realmente los dolores que van a quedar y que nosotros no percibimos a lo mejor en la comunicación, es lo que me parece que vamos a tener que estar preparados para acompañar a la ciudadanía, que hasta el momento pareciera no manifestar eso.
pero me parece que es un compromiso que tenemos que asumir como dirigentes. Bueno, se nos voló el primer bloque, señora, los dos siendo de verbo largo, o sea que Sí. está bien, fluye el programa. Mujeres, ¿Vos qué querés decir? mujeres. Que hablamos mucho. Hablan mucho ustedes y habla mucho el conductor también. Esto no es un problema de género, no, Sí, para sí, nada. ya. Bueno, ya volvemos, ¿eh? Una breve pausa. No, sí, no.